del uso de la palabra al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Además, adelante, señor senador. Muchas gracias. Buenas noches. La construcción de la democracia participativa en nuestro país ha tenido un largo camino y todavía faltará mucho. Ha habido momentos clave. Recuerdo yo con mucha emoción el plebiscito de la primavera del 93 en la Ciudad de México, que un grupo de organizaciones ciudadanas y quienes estaban en la primera Asamblea de Representantes detonaron para acelerar el proceso de democratización, después de que Carlos Salinas perdió los 40 distritos electorales de la Ciudad de México y él designó al regente. En el 98, 97, Alianza Cívica convocó a un ejercicio de participación ciudadana en la consulta zapatista y varias más. Y se han ido de manera sucesiva asentando procesos, pero la verdad es que todavía nos falta mucho por andar. Y nos falta mucho por andar para poder garantizar los verdaderos derechos de la gente en términos del ejercicio de poder poner un límite a los abusos del poder. En la reforma constitucional que se hizo en el 19, yo voté en contra. Y voté en contra porque hay un problema de origen que persistentemente se reitera en esta discusión. Al hacer uso de la tribuna, algunos de mis colegas, a los que les manifiesto, por supuesto, mi respeto, aunque tenga yo una posición distinta, hablan de ratificación, hablan de evaluación, hablan de continuación, hablan de si se debe continuar o no, hablan de si hay cansancio. Eso no tiene nada que ver con lo que es un derecho ciudadano como la revocación del mandato. Yo debo reconocer que el presidente López Obrador de inicio fue extraordinariamente claro en su posición. El presidente López Obrador dijo de inicio la ratificación del mandato. Esa ha sido su posición reiterada y lo ha insistido, y varios de los compañeros acá insisten en ese concepto, aunque eventualmente frasean revocación del mandato, pero son dos nociones totalmente distintas. Y ese concepto de origen, ese conflicto de origen, es lo que me llevó a mí a votar en contra de la reforma constitucional. Y ese concepto va a seguir a todo lo largo de este ejercicio y eventualmente a posteriori. Sí, lo que el presidente quería era él convocar para una ratificación del mandato en los términos que el último orador expresó. Pero eso no es la revocación del mandato. La revocación del mandato es un instrumento de la gente para cuando se pierde la confianza en un gobernante. La revocación del mandato es un instrumento que debería tener la libertad de convocarse en el tiempo que la gente se organice para poderlo hacer. Y no solo para presidentes y gobernadores como quedó en la reforma constitucional. Uno de los casos más graves son los presidentes municipales. Y ahí todavía no tenemos ese instrumento. O por ejemplo, con diputadas y diputados. E infelizmente no llegamos allá. Y pienso que es un error. ¿Por qué es un error? Porque la revocación del mandato significa el control de la gente al poder. Y sí hay casos lamentables de corrupción y sí hay casos lamentables de abuso. ¿Quién convoca? ¿Cómo se convoca? ¿Cómo se organiza el ejercicio? ¿Para qué se hace el ejercicio? Va a permear la estructura de la ley y la concepción. Y vamos a ver esencialmente a lo largo de este próximo ejercicio, porque ya se ha determinado constitucionalmente, esta contradicción intrínseca que va a permanecer. Yo, por supuesto, celebro la convicción del presidente López Obrador de hacer ejercicios de esta naturaleza. Lo hizo cuando fue jefe de gobierno, aunque no era legal. Una de los ejercicios de consulta lo hizo de manera telefónica, que tenía como principio legitimar el ejercicio del poder y que me parece un ejercicio muy sano. La legitimación del poder es un ejercicio sanísimo en la democracia, porque no solo es un tema de legalidad, sino legitimidad, y se entiende bien desde la propuesta del presidente, pero eso no es revocación del mandato. La revocación del mandato es un instrumento de la gente que enfrente los malos gobiernos. Hoy lo que vamos a tener es muy probablemente, en esta concepción, aunque se diga revocación del mandato,
un gobierno volcado en campaña, un presidente jefe de campaña, que lo vimos en las elecciones del 2016, incluso el propio tribunal lo sancionó, que incluso cometió algunos de los errores que él criticó el 2006, el famosísimo cállate chachalaca, cuando el presidente se metió de manera indebida. Vamos a ver un aparato metido a las elecciones. Eso no es revocación del mandato. No obstante, yo celebro la construcción de los acuerdos en este Senado. Celebro el trabajo y reconozco, como dijo el senador Higinio, que hubo un movimiento de Morena porque lo podían haber aprobado solo. Quiero manifestar mi reconocimiento en ese sentido, lo dijo el senador Higinio y yo lo refrendo en esta tribuna. Y celebro también que la oposición ha tenido la capacidad para mover lo que llegó. Yo reconozco absolutamente que lo que hoy existe es mucho mejor que lo que llegó. Y me parece que en ese ánimo y en ese sentido se tiene que trabajar. Pero en congruencia con lo que yo dije de inicio en la reforma constitucional, con pesar por los acuerdos construidos, tengo que decirles que no lo puedo acompañar. Muchísimas gracias por su atención.